Bueno, como les decía, hoy empezamos con la guía 6, que se puede dividir en dos grandes bloques, uno de circuitos en régimen transitorio y otro que tiene que ver con corriente alterna. Lo que vamos a ver, o sea, lo que une a estos dos bloques es que, a diferencia de lo que vimos en la guía 3, la corriente no va a ser continua en este caso, sino que la corriente va a depender del tiempo. Entonces, eso es lo que va a cambiar en este caso. Entonces, lo que vamos a ver es cómo reaccionan entre comillas, ¿no? Cómo se comportan las resistencias, las inductancias y los capacitores cuando la corriente no es constante. Hay una cosa que ya sabemos, que cuando la corriente es constante, en la resistencia hay una caída de tensión, que cumple la ley de Ohm. Sabemos que cuando la corriente es constante, quiere decir que alcanzó un estado estacionario, y entonces que el capacitor, si está cargado, me abre el circuito, ¿no? De hecho, ese era el ejercicio del problema del parcial. O sea, me queda el circuito abierto, o sea que no circula corriente. Cuando ya la corriente es constante, el capacitor no es como una resistencia. Y lo que no sabemos es qué va a pasar con la inductancia. En realidad lo saben porque lo vieron en la teórica, pero en principio en la práctica no lo vimos todavía. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver son los circuitos RLC, o sea, en general se llaman RLC cuando tienen o R, o L, o C. RLC en general se llaman RL cuando tienen RL, LC cuando tienen LC, pero bueno, vamos a ver distintas combinaciones con corriente continua, pero acá puse en régimen estacionario, no, en régimen transitorio. Justamente, todo lo contrario a estacionario. Un régimen no estacionario que se llama transitorio. Es decir, antes de que la corriente se estabilice. ¿Qué pasa? Cuando uno cierra una llave, van a ser los escenarios que vamos a analizar, en general la corriente pasa de 0 a un valor constante, cuando tenemos una fuente continua, ¿no? No cuando tenemos una fuente variable, como vamos a ver la clase que viene. Entonces, ese paso de 0 a un valor es lo que se llama transitorio, es hasta que se estabilice la corriente. Con esto van a poder resolver hasta el ejercicio 5 de esta guía, inclusive. Bueno, pregunten, cualquier cosa, abran los micrófonos y pregunten. ¿Qué es lo que es, por ejemplo, qué pasa con una resistencia en régimen transitorio y qué pasa con una inductancia en régimen transitorio? Es muy importante para analizar todos estos circuitos tener muy clara la convención, o sea, como plantearse una convención, lo mismo que hicimos cuando analizamos circuitos en régimen estacionario, ¿no? Supónganse que hay una corriente que va de A a B. Entonces, de A a B, lo que nosotros vimos es que hay una caída de tensión. Entonces, si hago un recorrido con esta línea, por ejemplo, en esta línea, digamos, en este sentido, lo que voy a ver es que la caída de tensión de A a B es menos I por R, ¿sí? Si yo estoy recorriendo un circuito. En el caso de la inductancia, cuando pasa una corriente y esta corriente es variable, lo que va a ocurrir es que hay una caída de tensión entre A y B que cumple con esta relación, menos L de I de T. Esto, un poco lo vieron en la clase pasada con Pablo, que decíamos que un flujo podía ser como L por I, entonces la FEM que se induce es menos de phi de T, entonces es menos L de I de T. O sea, esa L caracteriza la inductancia de un determinado circuito. Entonces, fíjense algo acá, ya podemos inducir algo. ¿Qué pasa si I es constante? Contéstenme. ¿Cómo es la caída de tensión entre A y B si I es constante? Alguien que conteste por micrófono. Cero, ¿no? Cero, exactamente. O sea, que se suele decir, la frase es, que cuando en continua la inductancia se comporta como un cable. ¿Qué es un cable? Un cable es eso, es algo que no pone resistencia,
O sea, donde no hay caída de tensión. ¿Sí? Si yo uno 2 puntos con un cable, yo sé que estoy igualando potencial. Entonces, cuando la I es continua, lo que va a ocurrir es que no hay caída de tensión entre A y B. Pero mientras tanto, en este régimen transitorio, donde I no está establecida, entonces varía en el tiempo, esta va a ser la caída de tensión, menos L de I de T si voy en recorrido con la inductancia, con la corriente, perdón. En el capacitor me voy a detener en dos cosas. Un clásico, o sea, a ver, miren el de abajo, que tal vez a veces es más simple de entender, y después miremos el de arriba. Un clásico, un ejemplo clásico es que un condensador se descargue, o que se cargue. Que se cargue es el de arriba y que se descargue es el de abajo. Bueno, vamos al de arriba primero, perdón que el desorden. Si yo voy de A a B, hay una caída de tensión, ¿no? O sea, porque estoy yendo de carga mayor a carga inferior, o sea que la caída de tensión es menos Q sobre C, perdón. Si yo hago este recorrido, que marqué en gris. Ahora, ¿qué relación existe entre esta Q y esta corriente? Esta Q va a ser variable, ¿no? No estoy en estado estacionario, no está cargado el capacitor, lo estoy cargando, es un proceso de carga. Lo que va a ocurrir es que esta carga está relacionada con esta corriente a través de esta relación. En cambio, en un caso en que hay una descarga, es decir, que la carga se está, de alguna manera el capacitor se está descargando a través de esta corriente. Si bien la caída de tensión no cambia de signo en este recorrido, lo que sí va a cambiar de signo es la relación entre la corriente y la carga. ¿Sí? Obviamente acá estoy yendo con la corriente y acá en contra de la corriente. Pero quiero que siempre analicen esto, que no siempre la relación entre la corriente y la carga es esto. La relación entre la corriente y la carga es esto cuando el capacitor se estuviese cargando. Pero cuando el capacitor se está descargando, esta es la relación entre la corriente, ¿no? O sea, la corriente no es más que carga por unidad de tiempo. Entonces, el capacitor acá está actuando como una especie de fuente que genera corriente a través de su descarga. ¿Mm? Esto es importante. No, porque a veces surgen dudas de que uno no sabe cómo relacionar la carga con la corriente. Lo que hay que pensar es qué proceso tengo. Si tengo un escenario de este estilo, es un escenario de carga, y si tengo un escenario de este estilo, es un escenario de descarga. Bueno, en este sentido vamos a ver el primer problema, que en principio pensaba, digo, ay, no lo hago, pero después digo, no, lo voy a hacer, no es que no lo hago de vaga, digo, porque ya algunas cosas la vieron en la teórica, pero después me pareció que era interesante, sobre todo desde el punto de vista energético. Tenemos un condensador con una capacidad dada de 3 microfaradios, se carga a 270 volts, o sea que está cargado inicialmente, y luego se descarga a través de una resistencia de 1 megaohm. R. El voltaje sobre el condensador luego de 3 segundos me pide el calor disipado en la resistencia durante la descarga completa. Comparar el valor obtenido con la energía almacenada en el condensador al comienzo de la descarga. Bueno, uno lo que tiene que imaginar es que en principio esto está cargado, con una carga Q que es C, que es 3 microfaradios por 270 volts. Esa es la carga inicial y la conozco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo cierro una llave y entonces este bicho empieza a descargarse, ¿sí? Porque acá hay una resistencia, entonces comienza a circular una corriente. Entonces, si yo planteo ley de mallas acá, con este recorrido que marqué en gris, acá estoy yendo de la placa de carga negativa a la placa de carga positiva, con lo cual hay una subida de potencial. ¿Y cuál es el valor de esa subida de potencial? Q sobre C. Y después voy y recorro con la corriente menos I por R, que es la ley de Ohm, porque voy con la corriente. O sea, la corriente la puse en este sentido porque hay una descarga. Si sale la carga positiva. Perfecto. Siempre pensemos que la corriente está formada por portadores positivos. Entonces, perfecto. Esta es la ley de mallas para este circuito sencillo, que no tiene fuentes, fíjense. Ahora, ¿cuál es la relación entre I y Q? Bueno, como es una descarga, la relación es esta. Por eso es que quise mostrarles antes, porque realmente suele haber confusión con esto, de cómo relacionar la corriente con la carga.
Bueno, entonces lo que voy a hacer, fíjense, yo estoy acá en una ecuación donde tengo dos incógnitas, Q e I, ¿no? La primera ecuación. Pero I y Q están relacionadas, ¿no? Una es la derivada de la otra. Entonces, lo que voy a hacer es reescribir la ecuación de arriba en función de Q. Y me queda una ecuación diferencial de primer orden, tranqui, de primer orden. La integro, ¿sí? Despejo así, pongo los diferenciales, la integro, y la integro así. Yo puse acá una constante, como que las constantes de integración las albergué acá, y de alguna manera puse como el timer en t igual 0, o sea, como que apreté el cronómetro en t igual 0 para cuando cierro la llave, cuando comience la descarga. Si esto hubiese ocurrido después de un determinado tiempo que empieza a circular, acá tendría que haber un menos t0, un menos t inicial. Pero como el proceso de descarga se inicia a t igual 0, no es necesario acá restar nada. Integro y me queda esto. Me queda esta ecuación, no debería haber problemas matemáticos con esto. Ahora, como es una ecuación de primer orden, necesito una condición inicial. La condición inicial es la carga que tenía, que es esa Q0, que la puedo calcular como 3 microfaradios por 270 volts. Bueno, evalúo y me queda directamente que, perdón, no se ve, directamente me queda que la carga es una exponencial decayente. Donde ese RC que está ahí, ¿sí? Este RC que está ahí, se suele decir que es el tiempo de decaimiento. RC tiene unidades de tiempo. ¿Sí? Fíjense que decae, o sea, que, ¿qué quiere decir que decae? Que esto finalmente cuando t tiende a infinito tiende a cero. O sea que se descarga totalmente el capacitor. La corriente es de Q, menos de Q de t. Entonces lo calculo y me queda de esta manera. Bueno, es, como les decía, este RC es lo que se llama tiempo de decaimiento. Y es un tiempo característico, ¿sí? Que depende de las componentes del circuito. Si yo cambio R o cambio C, cambia el circuito. Bueno, acá, un poquito de, bueno, con las herramientas de Python, con el Matplotlib, que les presentó Facu en su momento, uno puede graficar las funciones, no adimensionalicé, pero lo que tienen que ver es que, ¿qué quiere decir? Yo hice distintas curvas para distintos RC. Fíjense que este decae más lento, este más rápido, o sea, lo que fui cambiando es RC. A medida que, o sea, que me muevo, o sea, el azul tiene un RC mayor que, perdón, un RC menor, o sea, un tiempo de decaimiento más rápido que este RC que está acá. ¿Sí? Y, bueno, y esta es la corriente, que es la derivada de algunas curvas que están acá. No sé si conservé el color, me parece que no. Sí, me parece que el verde sí, pero acá me cambió el color, no sé. Pero la azul es la derivada de esta azul. ¿Sí? También es decreciente, o sea, la corriente también va a cero la corriente va a cero y la carga va a cero. ¿Qué pasa? ¿Qué proceso físico pasa? ¿Por qué se van? ¿Por qué las dos desaparecen, entre comillas, digamos? ¿Por qué las dos decaen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué para de circular corriente? Para de circular corriente porque para de haber carga. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que tengo una resistencia y la resistencia disipa energía. La potencia disipada es esta que está acá, I cuadrado R. Si yo la integro entre 0 e infinito, lo que voy a ver es toda la energía que disipa esta resistencia. Dado que IT es esto, lo meto acá, ¿sí? Lo meto dentro de la integral, es elevarlo al cuadrado nada más, e integro entre 0 e infinito. Y cuando integro entre 0 e infinito, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, bueno, nada, es una integral, ¿no? Es e a la menos alfa t, integrado es e a la menos alfa t sobre menos alfa. Por eso es que me aparece este menos acá. Si lo evalúo en infinito, esto da 0, menos, si lo evalúo en 0, esto da 1. Entonces me termina quedando esto que escribí acá abajo. Ahora esperen que se me... Perfecto.
Q0² sobre 2C. O sea, la energía que disipa la resistencia está claramente vinculada con la carga del condensador y con las características del condensador. Por eso les digo que el condensador actúa como una especie de fuente. Si yo calculo la energía del condensador, nosotros vimos en su momento fórmulas para la energía inicial, ¿no? La energía almacenada inicialmente por el condensador es un medio de V por Q. Este V y este Q cambia con el tiempo, ¿sí? Pero, o sea, si yo despejo todo en función de Q, que es la que fue mi variable durante todo el problema, si lo veo en condiciones, si bien esto cambia en función del tiempo, si lo veo en condiciones iniciales, da este valor. Entonces, que toda la energía que tenía almacenada inicialmente el condensador se transformó en la energía que disipó la resistencia. Por eso es que todo se fue a cero, porque toda esa energía se fue, ¿sí?, en la resistencia. En forma de calor, ya que estamos, por efecto Joule. Bueno, con esto terminamos el problema 1. Bueno. ¿Dudas? Muy sencillito. Tengo una pregunta Sí. que como que no sé si estoy como tratando de interpretar finalmente lo que pasa. O sea, la corriente se va a dar o sea, por una diferencia de potencial que tenés entre... Exactamente, está bien lo que decís. El Claro, punto, lo que plantea Lucas es, ¿por qué demonios se descarga el capacitor? ¿Por qué? Yo tengo un condensador cargado, ¿por qué demonios cuando yo cierro una llave empieza a descargar el capacitor? Porque inicialmente, acá hay una diferencia de potencial que es Q0 sobre C. Pero acá hay una diferencia de potencial que es 0, porque inicialmente no hay corriente, ¿no? Inicialmente la corriente vale 0. Entonces, si hay un desbalance de potencial, hay que balancearlo. ¿Cómo lo balanceo? Y bueno, esta carga empieza a migrar en forma de corriente. Entonces, acá y acá empieza a equipararse la corriente. Perdón, los potenciales en función del tiempo. De hecho, cumplen con esta ecuación. No, o sea, lo que tiene que pasar es que todo el tiempo este potencial se equipare a este potencial de manera que en un circuito cerrado vale 0. Lo que pasa es que esta carga varía en el tiempo, esta I varía en el tiempo, y finalmente en algún momento llego a que 0 es igual a 0 porque no voy a tener ni carga ni corriente. Está muy bien lo que preguntas. ¿Y por qué se está descargando ese capacitor? Porque ese capacitor no se queda igual. claro. Y lo que quería ver es, además después, o sea, vos decís que esa carga que empieza a migrar, al final se termina yendo toda por la resistencia, digamos, Por por la calor, disipación. exacto. Y uno podría llegar a ver que ese lado del capacitor, el lado donde inicialmente tenés una carga positiva Q, va a terminar, entre comillas, tendiendo a tener menos Q, digamos. Sería un poco el... No, para, dos cosas quiero responderte, quiero ordenarte la frase que dijiste anteriormente, de que la carga se va a través de la resistencia. Correctamente la forma de decirlo es que la energía que está almacenada en el condensador en forma de campo eléctrico generado por estas dos placas se transforma en energía de tipo calor y se disipa. Entonces sería, como hay que pensarlo energéticamente esa conversión. Si no es que la carga se va a través de la resistencia. Y lo segundo, que me decías, no entendí eso, lo de menos Q. Claro, como que eso busca que... ahí Facu dice que la carga se conserva. O sea, mi duda es, yo pensaría que Q, o sea, toda esa carga va a pasar la resistencia y después volvería y empezaría a oscilar, como que esa sería mi intuición. Veo que no pasa No eso. hay no, es un proceso disipativo, no pasa eso. ¿Y qué pasa, Eh, o sea, qué pasa con la carga para que de repente deje de haber corriente? O sea, ¿qué pasa con este balance de cargas? Eso es lo que no termino de ver por ahí. sí, la carga porque lo que pasa es que se cumple la relación, que ustedes no la vieron. Ahí, déjame
están viendo acá, hay una cosa que se llama continuidad. Obviamente la carga se conserva, pero la carga se puede conservar a través de también de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Esta ecuación yo no sé si la vieron. ¿Puedo hacer un comentario rapidito mientras escribís la ecuación? Dale. Yo creo que capaz lo que te ayudaría a pensar esto es la carga. ¿Cuánto es la carga total del sistema inicialmente? A tiempo t igual 0. Si vos sumás la carga de todo el circuito, ¿cuánto es? Es 0, 0. 0. Bueno, lo que va a pasar es 0 porque tenés Q en una placa y menos Q en la otra placa. Lo que va a pasar durante la evolución es que la carga Q, que son todas positivas, están, entre comillas, empujando entre sí por repulsión tipo Coulomb, eventualmente van a empezar a migrar al otro lado de la placa y van a empezar a anular la carga negativa que estaba en la placa enfrentada. Entonces, eventualmente toda esta carga Q se va a ir a donde estaba la menos Q, no sé si se me ve haciendo los gestos, se va a ir la carga Q a la carga menos Q, y vas a tener en una placa 0, porque toda la carga Q migró, y en la otra placa vas a tener menos Q más la Q que llegó después, o sea 0. O sea, las dos placas van a tener carga 0. Claro, claro. Eso, ¿y qué pasa con la disipación? Porque yo pensé que eso pasaba, pero después como dijiste que se iba toda la resistencia, tuve esa confusión. No, Se va bueno, la tal vez carga. es como dice Facu, hay como un reacomodamiento de cargas. Pensarlo así. No, la carga no se va, lo que se va es la energía, ¿no? La energía almacenada en el campo eléctrico, por eso es que te corregí esa frase. Claro. La energía que se almacena entre las placas, en el campo eléctrico, se va, se transforma en energía calórica, no sé si se llama calórica, energía que se transforma en calor, ¿sí? Disipada por la resistencia. Entonces hay una transformación de energía. Lo que dice Facu es con lo que uno lo tiene que pensar es como un reacomodamiento de carga. Esta baja, esta Q baja, suponete que acá tenés una Q igual a 3 Coulomb, ¿no? Y empieza a migrar hacia esta placa se empieza como a cargar de alguna manera. Entonces, esa diferencia de tener 3 menos 3 empieza a ser 2 menos 2, 1 menos 1, hasta que empieza a ser 0, 0. Perfecto. Es otra manera de pensarlo. Yo lo que te quería presentar es la ecuación de continuidad. No sé si se ve acá. Sí, sí. Bueno, que tiene que ver con que la variación de la carga tiene que ver con un flujo de corriente. Esta ecuación de continuidad la van a ver obviamente en teórica 1, pero también en estructura 1, porque también pasa con las masas. O sea, lo que te quiere decir es que lo que te varía la carga es porque se va de alguna manera en un flujo de corriente. Creo que la van a ver, sí o sí la tienen que ver ahora. Para en ondas, ¿no? Para reacomodar las ecuaciones de Maxwell tenés que usarla. Ok. Entonces es como que la variación de carga está asociada de alguna manera a un flujo de corriente. Están relacionados. Pero bueno, no quiero meterme en demasiado lío y tal vez como lo pintó Facu es mejor. Es más apropiado para este ejercicio. Gracias. Bueno, pero pregunten porque como ven viene tranca, digamos. Igual después voy a dar el ejercicio integrador 2. Bueno, ahora sí, la carga va a oscilar. No sé, ya les cuento, les spoileé todo. Ahora tengo este proceso. Tengo un condensador con carga, un condensador descargado, y en el medio no tengo una resistencia que disipa. Tengo una bobina, ¿sí? Con L. Una inductancia. Pero bueno, se solía llamar bobina. Entonces, cierro la llave, y acá hay diferencia de potencial 0, acá en principio no hay diferencia de potencial, digamos, pues ni siquiera hay corriente, y entonces empieza a descargarse este condensador con Q2. Entonces se va a generar una corriente I, que es, como es un proceso de descarga, esa corriente I que se genera en esta única malla, es menos de Q2 de T. ¿Sí? Hasta acá, en principio, no vimos nada. El tema es, ¿cómo va a ser la caída de tensión en todo este recorrido? Bueno, hacemos mallas.
yo voy de acá a acá, yo supongo que esta tiene menos Q2 y esta Q2, hay una subida de tensión Q2 sobre C2. Después, cuando voy acá y como voy en sentido de la corriente, hay una caída de tensión que es menos L de I de T. Y acá, como voy a ir de Q1 a menos Q1, va a haber una caída de potencial que es menos Q1 sobre C1. Todo eso igual a 0. Ahora, Q2 y Q1 van a estar relacionadas, porque siempre su suma tiene que darme la carga inicial que yo tenía. Eso por conservación de la carga. ¿Sí? La carga que va acá, llega acá. ¿Sí? Y vuelve para acá. Pero siempre la carga se conserva. Porque acá la divergencia de J vale 0 en circuitos cerrados. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es reemplazar en esta ecuación que tengo acá, lo que voy a hacer es reemplazar este de I de T por este de Q de T. Y esta Q1 la voy a reemplazar como Q2 0 menos Q1. O sea, siempre van a estar relacionadas Q2 y Q1. Entonces, si no hice mal las cuentas, porque en un momento me enrosqué con las cuentas, esta ecuación me queda así. ¿Sí? Rehaciendo un poco y reacomodando, acá me queda, si yo paso, fíjense que acá me queda menos más, me queda Q2 por 1 sobre C2 más 1 sobre C1, que eso no es más que la capacidad equivalente de tener dos condensadores en serie. ¿Sí? O sea que puedo hablar de una capacidad equivalente que es esta que está acá. 1 sobre las equivalentes es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces me queda, el L lo paso dividiendo y pienso que el Q2 está dividido por un C equivalente. Y esto es un término independiente que pasa para el otro lado, de esta manera. A veces van a ver que pongo 20, pero es que en realidad es que me olvidé de poner el subíndice acá. Entonces tengo una ecuación de segundo orden, ¿sí? No homogénea, que ya la vimos 8000 veces, ¿no? Bueno, esto que está ahí es lo que les digo que voy a empezar a llamarlo ahora la C equivalente. Entonces me queda la siguiente ecuación. Obviamente voy a plantear, como lo hicimos siempre, una solución homogénea y una solución particular. La particular es una constante, donde esto es 0, y donde despejando me queda esto. Bueno, le doy 5 minutitos, y no más de 5 minutitos, para que resuelvan esta ecuación, que la tienen que tener archiconocida. Pero para aunque sea, si no la tienen archiconocida, se planteen, se fijen qué les da. ¿Sí? O sea, se fijen a ver qué problemas les trae esta ecuación, que tal vez desconozcan, como para que se enfrenten a la ecuación. Nada, 5 minutitos nada más. El chat está lleno. Estaba pensando en eso que decías de la convención del signo, si se descarga o se carga el capacitor. Estaba pensando que eso en alterna medio que lo escondés abajo de la alfombra, ¿no? Claro, sí. Porque como está yendo y viniendo, nunca se está cargando, siempre está haciendo No. como medio una mezcla de las dos, Sí, entonces sí, elegís sí. un signo y rezás. Sí, exacto. Pero lo que sí, ese signo te tiene que quedar como de alguna manera coherente, Claro. ¿no? Entiendo. Sí, Como que te planteas un escenario y después decís. Igual nada, porque ahí trabajás directamente con inductancia. No haces una ecuación diferencial. Pero claro, pero te cambias el... ese signo de la inductancia está relacionado con pensar un sentido de la corriente. Claro, te dice si el desfasaje va para un lado o va para el otro. Claro, Si es exacto. más pi sobre 2 o menos pi sobre 12. Exacto. Ay, vengo Entonces el haciendo. Q20 es la carga inicial del capacitor 2. Sí. A ver, para qué. Voy a pausar la grabación porque si no. Pause. Ahí está.
Entonces, una solución posible para esta ecuación homogénea es plantear e a la alfa t, o e a la lambda t. De manera que me queda un polinomio característico, alfa cuadrado más 1 sobre L es equivalente igual a 0. Entonces ese polinomio característico le saco las raíces, y me queda que el coeficiente alfa es más o menos j1 sobre la raíz de L equivalente. El j no lo escribí acá, pero el j es, a partir de ahora, le damos la bienvenida, igual seguro le dieron la bienvenida con Pablo, va a ser nuestra unidad imaginaria, digamos, unidad imaginaria, de manera que j al cuadrado es menos 1. ¿Por qué ponemos j y no ponemos i? Para que no se nos confunda con la corriente. Pero no es más que nada eso. Es la i de imaginarios, ahora la vamos a llamar j en esta parte de la materia. Bueno, entonces, como les digo, me queda una combinación lineal de e a la alfa t y b a la menos alfa t, donde alfa, bueno, sí, sería e a la alfa 1, bueno, donde alfa en módulo es, o sea, como metí el signo acá, no tiene sentido que meta el signo ahí. Pero bueno, voy a tener dos valores de alfa, acá está, acá se ve mejor. Entonces, sí, en realidad acá sería e a la alfa 1t más b por e a la alfa 2t, sería la manera correcta de escribirlo, donde alfa 1 y alfa 2 tienen esta forma. Después lo corrijo. Y como les digo, j cuadrado es menos 1, es la unidad imaginaria, para no confundir con esta i que está acá. Bueno, o sea que esta es Q2, esta es I, y bueno, como yo tengo una ecuación de segundo orden, necesito dos condiciones iniciales. ¿Cuáles serán? A ver, ¿quién tiene alguno que me diga las condiciones iniciales? Están igual en el documento. Y la carga Q2 en tiempo cero y la Exacto. corriente en tiempo cero. Claro, la corriente en tiempo cero, que en principio no estaba, ¿no? A ver, a cero. Entonces, claro, esas son las dos condiciones iniciales. Que la corriente a tiempo cero vale 0, y que la Q2 a tiempo cero es Q2 0. Que es compatible con decir que la Q1 a tiempo cero vale a 0. Lo que pasa es que, como yo ya sé que Q2 y Q1 están relacionados, sería redundante con esta ecuación, con esta condición. Bueno, aplico estas dos condiciones sobre estas dos ecuaciones que tengo acá, y me termina quedando que A es igual a B y que A vale esto. Ahora fíjense que si A es igual a B y alfa además es imaginario, esto va como un coseno de alfa t. Mientras que esto, como es una resta con alfa imaginario y con iguales amplitudes, esto va como un seno de alfa t. ¿Sí? O sea que esto es coseno, esto es seno. Y entonces me mandé a graficar. Fíjense, esto que está en azul es la corriente. Va, viene, oscila. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Cambia de signo. Fíjense, va para allá y después vuelve para allá. ¿Qué está pasando? Cuando la corriente va hacia allá, o sea, es toda positiva entre acá, en este tiempo es toda positiva. Que ese tiempo no es cualquier cosa. Después vamos a ver quién es ese tiempo. Es toda positiva. ¿Qué pasa con la corriente, la carga? La carga es la verde. ¿Qué pasa con la carga? Sí, la carga es la verde, sí. ¿Qué pasa con la carga? La carga es la carga verde, o sea, la carga 2, que es la carga verde, es totalmente negativa. ¿Qué quiere decir con eso? Perdón. Sí. Cuando la corriente, a ver, veamos hasta acá. Veámoslo desde el capacitor. Yo tengo el capacitor, ¿sí? Tira corriente para acá. Tira corriente, hasta que el capacitor se descarga, ¿sí? Durante ese momento, ¿sí? La corriente llega a un valor máximo. Y después la corriente empieza a decrecer. Después entonces, llega hasta acá, se descarga,
pero sin embargo empieza, ¿no?, un proceso de descarga de esta placa negativa con menos Q1. Entonces la corriente sigue teniendo el mismo signo. Y entonces lo que va a pasar es que va a cambiar el signo del capacitor acá. ¿Sí? Y luego lo que va a ocurrir es que empieza a descargarse para acá. O sea, por eso cambia el signo de la corriente. ¿Sí? Empieza así, y después empieza... O sea, hay un delay entre la corriente y la carga, que tiene que ver con la derivada. Y después empieza a circular así, a descargarse así. ¿Sí? No sé si queda tan claro. Pero fíjense el verde y el rojo. El verde y el rojo deberían los dos sumar siempre Q2, ¿no? Entonces, fíjense, acá... Sí, está bien. Tienen la misma escala, sí. Fíjense, sí, bueno, ahí me da casi 0, pero no es 0. Es este valor que está acá por arriba. Por arriba de 0. Es 0, parece 0, pero no es 0. ¿Es 0? ¿Está bien que me dé 0? No debería darme 0. No, de hecho no te da 0. No me da 0, está Pero- bien que no me dé 0. Pero es raro que el Sí. rojo arranque de un valor que no sea 0, ¿no? Porque la condición inicial no era Q igual a 0 sobre Exacto, 1. sí, es raro. Tenés razón. Capaz le sumaste una constante de más o... Algo de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, es un desfasaje de la Bueno, solución, ¿no? no. Sí, pero es verdad. Bueno, déjenmelo ver, a ver qué... Sí, o alguna constante que metí mal. Ahora después esto se los mando mejor. Pero bueno, lo que quería ver más que nada es que vean que la corriente cambia de signo, o sea que va, viene, ¿sí? Y eso tiene que ver con las cargas del capacitor. Esto después se lo actualizo y se les mando el macro directamente. Bueno, ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué hace ¿por qué no hay disipación? ¿Qué proceso ocurre? ¿Por qué no hay disipación acá? ¿Alguien tiene ganas de hablar al respecto? ¿Dónde pasa? O sea, porque acá hay como un cambio de energía, ¿no? Acá hay un campo eléctrico, acá se genera otro campo eléctrico, tal vez en este no lo van a ver tanto. Hay otro que, no me acuerdo cuál era, esperen que pongo la guía. No me acuerdo el número, no es que no me acuerdo cuál era. Tengo acá la práctica. Sí. ¿Ven la práctica en pantalla? No, ahora vemos una carpeta, me parece. O soy yo solo. No, está bien. Para que la abro. Ahí está. Fíjense, el problema 1, el 2 lo hicimos. Bueno, el 3 es interesante, eso piénsenlo ustedes porque hay un cambio de llave, o sea, tienen que ver cómo salta la corriente, bueno, eso me parece interesante. El 4, creo que era. No, el 4 no está. O el 13, a ver, déjenme ver porque había uno que tenía justamente una pregunta replicada a esa. Ah, no, es este 5 que yo iba a poner. Perdón, era el que había elegido para escribir, para explicar. Que tenía esa pregunta. Perdón. El ejercicio 5 se los cuento, se los comento, no lo voy a hacer. Les dejo las cuentitas a ustedes. En principio esta llave está abierta en el ejercicio 5. Pero acá está cerrado, entonces circula una corriente. No hay problema, ¿no? Circula una corriente. Esta corriente la puedo calcular haciendo ley de mallas y teniendo en cuenta que la inductancia, cuando la corriente acá ya está establecida, ¿no? Porque me dice que
que cierro la llave a t igual 0, pero antes de t igual 0, o sea, t menor que 0, acá hay una corriente que ya está circulando. Y esta inductancia, para una corriente constante, se comporta como un cable. Entonces no hay caída de tensión acá. La caída de tensión es 100 volts, menos 5 ohm por I10, menos 10 ohm por I10, y acá no hay caída. Listo. Esta es la ecuación. Si yo hago la cuenta, me da que es 20 tercios de ampere. O sea, esta es la corriente que está circulando. Cuando yo cierro la llave, acá comienza a circular una corriente, que también me va a modificar esta corriente. Y como empieza a circular una corriente, empieza a haber una diferencia de potencial acá, porque esta corriente va a empezar a ir de 0 a un valor. Entonces acá va a circular, esta I1 que tenía originariamente, ya cambió, ¿sí? Ya es, puedo pensar en una I1 de mallas, pero que no necesariamente es la I10. Entonces, bueno, lo que hago es plantear mallas para esta malla y para esta malla. Es 100 volt menos I1 por 5 ohm, acá es menos I1 menos I2 por 10 ohm, menos 2 Henry, que es en lo que se miden las inductancias, por la derivada de la corriente neta que circula, que es I1 menos I2, sobre dt. Respecto al tiempo. Después hago lo mismo acá. Entonces hago menos L de I dt, donde la I es la corriente neta que circula cuando yo estoy calculando así en este sentido, o sea que es menos I2 menos I1, menos I2 menos I1 por 10 ohm, y acá menos I2 por 10 ohm. Las condiciones iniciales es que esta corriente es la I10 que estaba circulando de antes. Y la otra, porque no, tengo dos ecuaciones de primer orden con dos incógnitas. Y esta corriente I2 que está acá originariamente no estaba, o sea que I2 de t es igual a 0. Esto debería poder resolverse sin ningún conflicto más que hacer cuentas, ¿sí? Si ustedes, fíjense, si ustedes suman ambas ecuaciones, pueden sacar una relación entre 1 y 2 bastante sencilla, y después la van metiendo. Van metiendo esta relación, la relación que sacan en alguna de las ecuaciones, y listo. Y resuelven la ecuación. Una cosa que les dice el problema es que las corrientes que circulan sobre cada... Bueno, les preguntan, compara el trabajo de la FEM con la energía disipada en las resistencias al cabo de 10 segundos. O sea, ustedes van a tener un I1 de t y un I2 de t. Entonces, pueden calcular RI cuadrado en cada una de las tres resistencias, ¿sí? Con la corriente que corresponde. Acá circula I2, acá circula I1 menos I2, y acá circula I1. Y el trabajo que hace la FEM es I1 por 100 volts. Y les voy contando, les voy anticipando, que la suma de las potencias disipadas respecto al trabajo trabajo por unidad de tiempo, no da lo mismo. No da lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? Porque este elemento que está acá también almacena energía. ¿Qué energía almacena? ¿Cómo almacena energía? ¿Qué tipo de energía? Doy opciones. Eléctrica, magnética, térmica. ¿Cuál es? A, B o C. Si hablan por el chat no los leo. Oh, tengo dos en el chat. Magnética, muy bien. Claro, porque una inductancia no es más que un solenoide, chicos. Entonces, si circula corriente por ese solenoide, es un modelo, ¿no?, de inductancia. Si circula corriente por ese solenoide, genera un campo magnético, y entonces hay una energía magnética almacenada cuya densidad es B cuadrado sobre 2 mu 0, ¿no? O mu 0 sobre 2 por B cuadrado. Es así la ecuación.
Y no me acuerdo si es sobre 2 mu 0, no me acuerdo, pero es proporcional a b cuadrado. Ahora, ¿cómo calculo yo la energía que almacena esto? Bueno, lo vimos en la clase pasada, es un medio de L por I cuadrado. Un medio de L por I cuadrado es la energía que almacena una inductancia, siempre. Entonces, vean a 10 segundos, ¿sí? ¿Cuál es la potencia disipada, la energía disipada por todas estas, o sea, integrando la potencia, el trabajo entregado por la fuente, que es epsilon por I integrado en el tiempo, y la energía, ¿sí?, que disipa esta corriente, la energía que almacenó, perdón, esta inductancia. Se puede ver desde la potencia. Ver desde la potencia es como más instantáneo. Es R por I cuadrado, R por I cuadrado, R por I cuadrado, epsilon por I. Y esto, como L por I cuadrado es la energía, derivan respecto al tiempo. Y entonces pueden comparar y vean si se compensa todo o no. Si no se compensan, vengan a la oficina de reclamos. ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy de los 5 ejercicios que hay de transitorios, que es un tema que a mí me parece que es un tema lindo, perdón si no les transmití pasión, es difícil transmitir pasión en los circuitos, pero es interesante porque es como el inicio, ¿no? Como que me nuclea de alguna manera, estoy pasando de corrientes continuas a corrientes que varían en el tiempo. Y estoy usando de alguna manera lo que vi de Faraday, ¿sí? Y lo que vi de mallas, estoy como uniendo temas, ¿no? Esa es la función a veces de Faraday y de inducción magnética, como unir. ¿Alguna pregunta? Cri, cri, hasta escucho los grillos directamente. Puedo hacer un comentario de pasada. Está bueno en esta parte de transitorios, que a veces les da numeritos, digamos, para las cosas. Calculen los tiempos característicos. O sea, fíjense en qué orden dan los tiempos. Por ejemplo, vieron que hay tiempos característicos que aparecen como R por C, creo que era la raíz de L sobre C, no me acuerdo. Aparecen unos cuantos cuando resuelven las ecuaciones diferenciales, y pongan los valores de lo que tenga que dar, y fíjense cuánto dan esos tiempos. Por ejemplo, en el primero le dio que iba, ¿cómo te había dado? Raíz de L por C, ¿no? R sobre Claro, C. 1 sobre RC. L por C. RC es el tiempo característico, es el tiempo de caimiento. Claro, y acá es raíz de LC. Fíjense, chequen las unidades. Porque fíjense que L tiene unidades de flujo sobre corriente, de alguna manera. Y bueno, fíjense las unidades. Pero fíjense si esto les da con unidades de tiempo. Y fíjense en qué valor les da, porque yo me la juego Claro. que la mayor parte les va a dar, como mucho, milisegundos. O sea, no van a Claro. encontrar un circuito cuyos transitorios ocurran en el orden de los segundos. Y es por eso que uno los puede usar en la vida cotidiana, todo esto, ¿no? Porque uno puede prender la lamparita y no está esperando 3, 4 segundos a que se establezca el Claro. estacionario. O sea, todo el transitorio ocurre en el orden de los milisegundos, entonces uno lo prende y se prende. O sea, le aprieta la tecla y se prendió, porque ocurre en un tiempo mucho menor a la escala humana. Y eso nos va a permitir justificar más adelante por qué, creo que lo hizo Pablo hoy en la teórica también, por qué tiramos el estacionario y nos quedamos con las soluciones oscilantes del estacionario, digamos. ¿Por qué tiramos el transitorio? Perdón, creo que dije el estacionario. ¿Por qué podemos tirar el estacionario sabiendo que ocurre a una escala temporal muy cortita? Ya está. Claro. Sí. Sí, Para mí eso es lo más divertido del de hecho, estacionario. Alterna también tiene como un estacionario, un transitorio. Claro. Lo que pasa es que lo pensamos siempre en estacionario. Todo tiene un transitorio en la vida real. Sí. Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si lo explicaste mucho, pero a mí no me terminó de quedar tan claro. Cuando vos tenés un solenoide, o sea, cuando tenés se me fue el nombre. O sea, lo que no es ni capacitor ni resistencia. Inductancia. O sea, la idea de que yo había leído que
como que cuando uno apaga la corriente, o en este caso supongo que es cuando como que la corriente va para el otro lado, es como que recuperás esa energía que se almacena en el campo Ujú. magnético. Claro, porque vos tenés que pensar que no es instantáneo, ¿no? El proceso. En realidad, vos tenés, miralo, pensarlo siempre como un solenoide. Circula una corriente en este sentido, en phi, ¿no? Entonces esto genera unas líneas de campo en B. Después esa corriente va, obviamente se ve, ya vimos que es proporcional a I. La simple, si lo pensás como un infinito, es n por I por un cero. Bueno, vos vas bajando la corriente, entonces va bajando el B. Cuando vos das vuelta a la corriente, se genera un campo en el otro sentido. Entonces, en ese sentido habla como una retroalimentación, digamos como que, pero siempre la energía almacenada termina dependiendo del módulo de B, no del sentido de B. Pero un cambio en la corriente, ¿sí? Es un cambio en cambio en sentido de la corriente, es un cambio en el signo de B, no en el módulo de B. ¿A eso te referís? ¿Al tema de ir y venir? Creo que ahí te perdí un poco, puede ser que sí, pero no, lo que a mí ¿Me me perdiste genera, tecnológicamente o me perdiste mentalmente con la explicación? sí, no, Con la eh, explicación. o sea, mi duda es, por ahí es un poco más básica, es que, o sea, si yo vengo teniendo una corriente inducida por una FEM, o sea, una batería que tengo, A yo ver, una cosa que te quiero decir. Cuando nosotros hablamos de le la caída de... meto voltaje, digamos. Sí, hay una cosita que te quiero decir para que focalicemos. Que la corriente varíe no quiere decir que la corriente sea cero. Ay, me escucho como un robot. Si la corriente varía no quiere decir que la corriente sea cero. Cuando hablamos de la caída de potencial en la inductancia, está relacionado con la variación de corriente, porque es L de I de T. Ahora, cuando hablamos de la energía o del campo magnético, tiene que ver con la corriente. Entonces, puede ser que la corriente esté disminuyendo, ¿sí? E incluso que llegue a un máximo o un mínimo de esa variación, o sea, que de I de T sea cero, pero ahí la corriente va a ser máxima. Y la energía almacenada ahí va a ser máxima. ¿Eso tal vez te ordena un poco más? Sí, creo que sí. Eh, Por eso, porque lo tenemos que pensar sí, distinto, ¿no? El campo magnético es sí, sí, proporcional a la corriente, pero el potencial es proporcional a la variación de corriente. claro, está bien. Entonces, Bien. por eso hay un delay, ¿viste que yo te digo, hay un delay, ese delay hay. De que uno es el B proporcional a I y otro es el potencial que es de I de T. Está bien. Sí, Si uno sí, va lo voy como a tener. coseno, el otro va como seno, por darle un ejemplo. Ok, ok. Entonces, tal vez eso es lo que leíste. Sí, sí, lo voy a tener que pensar un poco, porque por ahí hay un tema conceptual que tengo que terminar de Bueno, ordenar. pregunta después Pero, cualquier cosa. no, sí, sí, obvio. Sí, sí, lo voy a pensar un poco más y gracias, ¿eh? Igual, me ordenó eso. Pensaba que la gracia de que la corriente varíe en la inductancia es que justamente puedas generar una FEM en otra inductancia, un circuito separado, eh, y que no te quede como una especie de campo estacionario, no sé si me explico. ¿Cómo es eso? Eh, o sea, vos decís como separar los circuitos, cosa de que estés cargando en otro lugar, estás generando una inductancia en otro lugar. No, yo digo que es una corriente circulando por una inductancia de tal forma que la corriente sea constante, eh, esa inductancia no la vas a poder aprovechar de una forma piola, eh, porque no, o sea, no vas a tener, yo estoy pensando, no sé, por ejemplo, un transformador o algo así, donde vos puedas ponerle otro circuito al lado y puedas generarte otra FEM.
Y si yo de pronto tengo una inductancia y empiezo a hacer variar corriente, o sea, tengo un dI de T distinto de cero en esa inductancia, y Sí. empiezo como a generar campo magnético que me induce una FEM en el otro lado. Y eso a su vez va a ir frenando esa ¿Qué? I. No, me pierdo con Sí. lo que es el otro lado. ¿Qué le estás preguntando a Pablo Olivar, no? Igual. No, Sí, yo le planteé una situación hipotética de Ah. ¿por qué no querés tener un campo magnético fijo en una inductancia? Ah, ok, Mm. tipo transformadores o algo de eso. ¿Qué es el otro lado? O sea, lo que yo había entendido es que, por ejemplo, si vos tenés un solenoide y tenés una corriente yendo en Z Sí, y tenés un dI de T distinto de cero, entonces vas a generar una FEM que te va a inducir otra I en menos claro, Z. claro, sí. Y esa otra I, o sea, no sé si está tan bien, Sí, no es pero también lo que sea en Z, ¿no? Es en phi en realidad la I siempre, ¿no? Bueno, por el B es en Z. claro, bueno, sí, Ah, es está verdad, bien, no sí. pasa. Sí, Claro, bueno, ponele que entonces tenés una que va en menos phi, y entonces va frenando, entre comillas, la I inicial. sí. Y en algún punto vas a volver, supongo, a un estacionario. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa para que uno diga que recupera la energía que está almacenada en el campo magnético del solenoide? O sea, ese campo magnético es como que esa FEM que vos induciste en menos Z o en menos phi va a seguir volviendo, digamos, o sea, No, no se depende va. quién tenés, a quién lo tenés conectado. Siempre en un circuito tenés cosas conectadas, ¿no? Entonces depende Mm, cómo sea, no para que circule corriente tiene que estar cerrado. Por claro, ejemplo, si tenés una resistencia se va en forma de calor. ok, Si tenés un LR, en cambio si tenés un LC, no, va y viene. bien, Y si tenés claro. LL también va y viene. O sea, Claro, igual igual la es, energía te queda siempre dentro del circuito. claro. A mí lo que me cuesta pensar es que cuando uno llega al estacionario, o sea, ya no tenés un DI de T, y No. entonces ya no tenés una inducción, y entonces no sé si es correcto decir, o sea, uno ya no tiene un campo La magnético. pregunta es, bueno, pero tiene una I, ¿no? Sí. No, no es que no tiene de I de T. O sea, la energía de una inductancia está definida por su corriente, no por la derivada de la corriente. Ujú, es un medio de L por I La cuadrado. diferencia de potencial es lo que viene determinado por la derivada de la corriente. Estaba justo escribiendo algo, voy a ver Ujú. si capaz con esto aclaro un poco ese tema Para de... campo magnético sí tenés. Claro, exacto. Sí, La exacto. ley de Ampère directamente. Por más que la I Ah, no varíe, A ver si ah, perfecto, está bien, ok, ahí está. Sí, se ve esto que estoy compartiendo. No. Ay, ahora sí. sí. Bueno, vos viste que esto es solo como para capaz mezclar un poco juntar un poco los temas. Vos sabés que si vos tenés una energía sobre la inductancia, ponele que vos no sabés cómo es la fórmula de la energía, pero sabés que seguro la variación va a ser menos la potencia disipada, si querés pensarlo, sobre la inductancia, ¿no? Y ahora que en general uno sabía, habían visto, me acuerdo en la teórica, que en general la potencia la pueden escribir como delta V por I, o sea, la diferencia de potencial en cualquier elemento por la corriente que pasa por ese elemento. Esta es súper general, súper general. Me parece que la Sí. habían probado en un momento. Entonces uno dice, bueno, pero yo conozco delta V. Delta V es menos L por dI de T, ¿no? Entonces tengo algo medio sugestivo acá. Tengo L, que es una constante, tengo dI de T por I. Entonces, dI de T por I suena como la derivada de I al cuadrado. Entonces yo lo puedo escribir así. Entonces, acá ves, por ejemplo, que tenés dos derivadas igualadas, entonces los argumentos probablemente sean iguales. Entonces, esto es una forma de ver que la energía va como I al cuadrado. Igual esto se puede probar por otro lado, esto es como Sí. más una relación de consistencia que efectivamente una demostración.
Entonces vos ves que la energía, que es lo que está derivándose, tiene que ser esto. Sin embargo, la diferencia de potencial va como la derivada. Entonces, aún si es constante, vos seguís teniendo energía. Energía magnética, si querés. De hecho, propiamente dicho, es una energía magnética. Entonces, lo que va a pasar es que eventualmente va a haber un flujo de energía a lo largo, va a ser una corriente, y la energía que antes estaba en un capacitor, en una batería, donde sea, se va a empezar a ir acumulando adentro de la inductancia, como en forma de campo eléctrico. De campo magnético, perdón. Ese campo Claro. magnético va a ir creciendo hasta que llega un valor pico, porque si tenés alguna resistencia o algo así, en algún momento la corriente se va a estabilizar. No necesariamente se va a ir a cero, puede ser que se vaya a cero. Si vos tenés, no sé, un circuito tipo RLC sin batería, lo que va a pasar es que toda la energía se va a disipar en la resistencia, la corriente se va a ir a cero, todo se va a ir a cero y no va a ser muy divertido, pero todo se va a ir a cero. Fíjate, si querés agarrar la resolución del RLC, poné que la FEM o la diferencia de potencial externa es cero, y vas a ver que todo se va a cero, y eso es porque toda la energía de todos tanto del capacitor como de la inductancia, se terminan disipando en la resistencia. Pero si vos tenés un circuito tipo LC, lo que vos ves es un ping-pong de la energía pasándose del capacitor a la inductancia y de la inductancia al capacitor. Y como no hay nada que lo disipe, ese ping-pong sigue para siempre. La energía total, que sería la magnética más la eléctrica que tiene el capacitor, se está conservando, pero se está pasando de uno al otro. No sé si eso te aclara o te arruina más la vida, perdón si te No, arruina no, más. está buenísimo. Sí, 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 sí. Y otra cosa también es que yo no estaba pensando que tenías campo magnético, y por eso la aclaración que hizo Andrea y Pablo antes también me Claro. ayudan como a... Esto tiene que ver justamente, vos podés probar que esto es así, porque nosotros no lo vimos ni en la teórica ni en la práctica, porque no es algo que usemos mucho, pero así como se define una energía eléctrica en la primera mitad de la materia, que iba como la integral de E al cuadrado, se puede definir una energía magnética que va como la integral de B al cuadrado. Y B al cuadrado es como I al cuadrado, entonces vos podés probar, haciendo un poco de movimiento de manos, hay que hacer un montón de propiedades integrales, como lo hacías con el capacitor, que la energía de una inductancia termina siendo totalmente idéntica, viste que en el capacitor era un medio de Q cuadrado sobre C, bueno, acá es un medio de I cuadrado por L. A veces se Pero es dice, totalmente nada. claro, se dice que si vos lo comparás con la energía cinética, que es un medio de m por b cuadrado, y m es como la inercia, este L es como la inercia Claro. al paso de corriente, digamos. Al cambio, en realidad, es una inercia al cambio de corriente. Como que L es como la masa. La masa es una inercia que se opone al cambio de velocidad, el L es como una inercia que se opone al cambio de corriente. Claro, buenísimo, buenísimo. Bueno, sí. Perdón, lo que dijo Facu recién, la demostración de pasar de la energía de un medio LI cuadrado a ver que va como el campo magnético al cuadrado, está en el Griffiths, recontra bien explicada ahí lo escribo, sección 7.2.4. Ok. Yo quería explicar el ejercicio integrador. ¿Puedo? Digo, ¿terminamos este tema o quedan dudas? Nadie dice, ¿no? Bueno, quería explicarles el ejercicio integrador. Algunos lo entregaron, algunos los mandé, creo que me quedó alguno sin mandar todavía. Di prioridad a los que entregaron más a tiempo. Tomás, creo que el tuyo no sé si te lo entregué o no, pero vos igual entregaste a tiempo. Presten atención a las correcciones que voy a mandar a... No, que esto es guía 4 materiales. ¿Es este? Sí, es este. Presten atención a los
Comentarios que tal vez en alguna corrección se me escapó algún signo. Un 2 creo que no corregí en el de Mora. Mora no sé si te lo corregí. No, Mora sí. Camila creo. No me acuerdo. Creo que hay algo que me quedó ahí sin corregir. Bueno, para hacer un poco de repaso de qué sabemos de medios materiales magnéticos, bueno, sabemos que cuando yo tengo un campo magnético B, el rotor de B es mu0J, donde esa J puede ser la J magnética o la J libre. Y de manera que siempre la divergencia de B va a ser 0, eso siempre, todavía no se demostró que la divergencia de B no sea 0 a nivel macroscópico. Y clásico, lo que decimos es que, entonces, si yo conozco JM y JL, realmente puedo conocer todo B. Pero en algunos casos es más simple encarar los problemas con el aliado H, que se define de esta manera, B sobre mu0 menos M, y que si H realmente tiene fuentes más sencillas, por decirle de alguna manera, y es más fácil de calcular H que B, calculamos H. Pero recordemos que el rotor de H es JL, pero que no necesariamente la divergencia, el rotor de H es la J libre, pero que no necesariamente la divergencia de H es 0, sino que va a depender cómo es M. De hecho, habíamos hecho como esta tablita, donde dijimos que H puede tener fuentes de volumen, que es JL, y la divergencia de M. Esa divergencia de M no son corrientes, ¿no? Es un escalar, o de superficie, M escalar N. Bueno, M tiene las fuentes, todas sus fuentes relacionadas con M, divergencia, rotor, escalar, producto vectorial. Y B tiene JL y JM, donde JM es rotor de M y GM es M vectorial N. Entonces, cuando en general yo tengo medios con magnetización permanente, lo primero que tengo que hacer es ¿qué fuentes me generan estas M's? Porque yo sé que el J0 va a ser, que es una corriente libre, va a ser fuente de B y de H. Pero ¿qué me cambia estas M? Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar todas estas cantidades, que las puedo hacer porque M es conocida. Entonces, empezamos con cada uno de los materiales, ¿no? Ay, acá mi idea era que, no sé qué me pasa. Bueno. La idea era esta. Para que se viera la normal, como que siempre aparece dudas de quién es la normal. La normal es siempre la normal exterior al bloque que yo estoy considerando. En este caso, M2 es en inversor. La divergencia de M es de M2 respecto de I, vale 0. Y luego, voy a volver a así, porque el tema es que, ya sé por qué está así. Y luego lo que tengo que hacer es M escalar N. Bueno, acá es escalar, chicos, puse vectorial, pero acá es escalar, perdón, mil disculpas. Esperen que lo pongo bien. Es que lo había puesto bien, lo que pasa que se me chispoteó. Había hecho como una corrección y ahora que lo corrí. No quiero que haya confusión con esto. Ahí está. Es M escalar N. Entonces, si hago M escalar cualquiera de estas normales, la normal en Z igual de 1 más de 2 más H sobre 2, o abajo, o la de abajo, que es en menos Z versor, en los dos casos, como es perpendicular a la magnetización, va a dar 0. Con lo cual, M2 no me trae fuentes de divergencia. En cambio, cuando yo hago el rotor de M o M vectorial N, aparecen fuentes de rotor. Es decir, que genera fuentes de rotor. ¿Por qué? Si yo hago el rotor de M, bueno, hago la cuenta, me da 0 el rotor de M. Pero cuando hago M vectorial N con las normales que marqué ahí,
En un caso me da M2 en X versor, y en el otro caso me da menos M2 en X versor. Entonces me da distinto de 0. Hay fuentes de rotor, debido al material 2. Si analizo el material 1, bueno, y entonces M es igual a M1 en X versor, la divergencia de M me da 0, y nuevamente cuando hago M escalar N, van a ver que las normales son perpendiculares a la magnetización y también da 0. Entonces no hay fuentes divergencias debido a M1. Pero cuando analizo las fuentes de rotor, rotor de M, lo calculo así para cartesianas, M vectorial N, en los dos casos, en las dos superficies, me da no nulo. Entonces, hay fuentes de rotor. En los dos casos, las dos magnetizaciones permanentes generan fuentes de rotor y no de divergencia. Entonces, volviendo al resumen, al cuadro que tenía, lo que veo es que la divergencia de M me dio 0, M escalar N me dio 0, rotor de M me dio 0, M escalar N me dio 0, divergencia de M me dio 0, y fíjense que entonces H solo tiene fuentes de J libre, G libre o I libre, porque las dos me dieron 0 en todo el espacio. Puede ser que en algún caso pueda ser que no me dé 0, pero que en otra región del espacio sí me dé 0, o sea, que sean magnetizaciones diferentes. Y la única cantidad que no dio 0 en ambas regiones es M vectorial N, que está relacionado con B. Entonces, H solo tiene fuentes las corrientes libres. Entonces, H ve esto, que ya tengo alumnos, una alumna también lo dibujó así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo calculamos H? Y con ampere. Con ampere, podemos tranquilamente, porque yo sé que la divergencia de H vale 0. Roté, ¿no? Lo roté, fíjense, yo acá tenía un sistema que X era lo que salía de la pantalla, ahora roté que Y sea lo que sale de la pantalla, que es paralelo, o sea, como que el J me está pinchando el ojo. Lo que sé es que H cumple con ciertas condiciones, eso ya lo vi en la guía pasada, perdón, sí, en la guía pasada, no, al principio de esta guía, y yo sé que H depende de Z, va a ser en X versor, ¿sí? Y que además H es impar, o sea que H de Z es igual a menos H de menos Z, y que la I concatenada es J de S en cada una de las superficies que encierro. Si con esta naranja que estoy adentro o con esta verde. O sea, voy a tener que tomar dos curvas de Ampere porque hay dos regiones. Una con corriente y otra donde no hay corriente. Entonces tengo que tomar la región de adentro y la región de afuera. Bueno, entonces, Ampere para H, relaciones de simetría, la I concatenada, empiezo. Bueno, empiezo integrando para cualquiera de las dos curvas, porque sabemos que esta parte de la integral depende de la simetría de H, de la simetría de la curva, pero no de la corriente concatenada. Y en ambos casos, la simetría de la curva es la misma. O sea, tengo en dos casos una curva rectangular, con el mismo sentido de circulación incluso. Solamente que lo que difiere son las dimensiones, pero la geometría es la misma. Entonces, integro entre 0 y D, H de Z en X versor, este de X, esto va entre 0 y D, y este de X le pongo el signo de la circulación, como acá circulo en menos X, se lo pongo acá en el diferencial, se lo pongo en el versor. Y esto es cuando Z está por abajo de 0, sea acá o sea acá. Esperen que me tapo. En el otro caso, lo que voy a ver, bueno, es que también integro en Z, entre menos Z y Z, ¿sí? Le puse módulo, pero bueno, pueden no ponerle módulo, puede ser que está entre menos Z y Z. Sí, arriba tendría que haberle puesto módulo. Pero bueno,
Lo que va a pasar acá es que el diferencial de Z va en Z versor y H va en X, o sea que ese producto escalar realmente no hay circulación en las laterales del cuadrado rectángulo. Entonces, la verdad que no importa, directamente podría decir que es 0. Y sí, en la parte de arriba, donde el diferencial de X, el diferencial de L es diferencial de X en X versor, y HZ en X versor, pero es un HZ evaluado en un Z positivo. Puse esto como para distinguir que este HZ no necesariamente es lo mismo que el otro HZ, porque están evaluados en Z distintos. Son simétricas las curvas, ¿sí? Pero el signo no es el mismo de H. Entonces, si yo quiero juntar estas dos integrales, este h de z tiene que ser el mismo. Entonces, una manera de hacerlo es a veces trabajar con el módulo de z, ¿sí? Y decir, bueno, y usar la relación que h de z es menos h de menos z. Pero el módulo de z es cualquiera, puede ser un z cualquiera, ¿sí? Y entonces me termina quedando así. Acá lo hice sin los módulos. Porque en realidad el z es cualquiera. Mientras yo mientras sea simétrico, o sea, acá tengo un z y acá tengo un menos z, podría ser lo mismo, acá un z y acá un menos z. Es lo mismo. Lo importante es la relación. Entonces me termina quedando que la circulación de h en cualquiera de los dos, me termina dando 2 veces h de z en x versor de xx, o sea que termina dando 2h de zd. Bueno, esta es la parte de la circulación. Lo que cambia es la I concatenada. No es lo mismo lo que concatena el rectángulo verde que lo que concatena el rectángulo naranja. El naranja que está dentro, integro acá entre 0 y D, o sea, es el flujo que atraviesa este área, ¿no? Este área que va entre 0 y D, y entre menos Z y Z. Es simétrico, integro en X y en Z y me da esto. Y en cambio, este que es verde, no integro entre menos Z y Z, porque hay solo corriente entre menos H sobre 2 y H sobre 2. O sea, acá. Entonces, esto cambia y me da J0 de H, integrado en X y en Z. Cuando junto todo, me queda que H adentro es J0Z en I versor, en I versor no en X versor, chicos. En X versor, bueno, en X versor, y acá en X versor también. Espero no verlo. Uy, hice todo mal. En X versor, ¿no? Sí. 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 Y no me cierran las unidades de... Porque adentro es J0 por Z y afuera Este es... Z no va. Este Z no va. Claro. Ese Z no va. Bueno, no, esperen entonces a que corrija todo. No, porque no quiero presentarlo así. Bueno, no queda mucho por hacer. Para después igual lo escribo corregido. Y bueno, de acá, una vez que tengo H en todo el espacio, no sé, este Z se me pifió acá en algo que escribí. Este Z sí. Se me pifió ahí. Perdón, disculpas. Este Z no hay problema, lo saco así. No, lo que no me gusta es esto, que es una X. Eso sí que no me gusta. Claro.
Ahí está. Ahora después lo arreglo para subirlo. Bueno, acá es X versor, X versor, X versor, X versor, X versor. Acá este es Y versor, esto es X versor, X versor, X versor, X versor. Bueno, no quiero meterme demasiado con el tema, porque quiero corregirlo y subirlo, lo voy a subir corregido. Esto es, bueno, X versor, X versor, X versor. Este M2 es en Y versor, esto es en X versor, X versor. Esto lo voy a reescribir. Bueno, a mí me había dado que, claro, no voy a escribir eso. Bueno, ¿qué ocurre? Constantes. Pero el campo que genera H también es constante, ¿sí? Entonces, dado que la magnetización, ¿sí? Acá es en X versor y acá es en Y versor, una de las preguntas que me decía el problema es ¿cuál es el medio lineal isótropo de homogéneo? Dado que H es en X versor, por más que acá esté escrito en Y versor, dado que H es en X versor, lo que quiere decir es que si yo tengo acá una magnetización constante que también es en X versor, proporcional a H y proporcional a B, lo que quiere decir es que este medio es el que puede llegar a ser medio lineal isótropo y homogéneo. ¿Sí? Y en general lo hicieron bien eso. Quiero sacar esto de acá porque me pone nerviosa verlo mal escrito. ¿Sí? Corrijo y lo subo. ¿Alguna duda con esto? Pone mal haber cometido las distracciones. ¿Nada? Ya oficialmente hicimos mezcladitos en todas las geometrías. Sí, Así que- no, es lindo, este me gusta porque es como es plano, no te complica la vida, pero tampoco los cilindros son tan complicados. Bueno.